Hola, acá es donde debería quejarme de que los criptobros masivos arruinaron el estoicismo y que los pibes hoy día se creen que son estoicos por haber leído una frase de Marco Aurelio o admirar a Elon Musk y Donald Trump. Pero hay un problema. A mí me chupa un huevo a quien admire. Lo que sí me interesa es que tengas una oportunidad de aprender sobre estoicismo sin que alguien esté tratando de venderte un curso o tener que bancarte videos hechos con IA. Porque, seamos sinceros, si alguien entra a tu habitación y estás en silencio, en la oscuridad, viendo una estatua de Kratos toda trabada que te dice "Oh, tienes que resistir", se me hace como gay. 0. Introducción. El estoicismo nació más o menos en el año 300 a.C. en Atenas y fue fundada por un tipo llamado Zenón de Sitio. No era de Atenas, era de Sitio, de otro sitio. La historia común, que probablemente sea ficción, cuenta que Zenón era un comerciante, probablemente fenicio, y una vez naufragó y terminó en Atenas. Como cualquier persona normal, dándose cuenta de que había perdido todas sus pertenencias y se hallaba en una tierra desconocida, el tipo lo primero que pensó es: bueno, ¿qué hay para leer? Y se topó con un libro de Jenofonte en el cual aparecía Sócrates como personaje. Entusiasmado por la historia que estaba leyendo, Zenón le preguntó al tipo de la tienda de libros o lo que sea, supongo que era el canillita, Zenón le preguntó al librero dónde podía conocer a esta gente tan interesante. Y como Sócrates había muerto aproximadamente 80 años atrás, le dijo que siguiera al muchacho que justo pasaba por ahí, que resultaba ser Crates el cínico. Los cínicos, como Crates o el famoso Diógenes de Sinope, eran tipos bastante hardcore. Básicamente no creían en las convenciones sociales, los honores, ni los bienes materiales, ni nada así, y pregonaban un estilo de vida bastante hippie. Les chupaba un huevo todo. Para que te des una idea, hay una historia en la cual Crates le estaba tratando de demostrar a Zenón que, no sé, fuck the police o algo así, y se puso a agarchar con su germo en el medio de la plaza, delante de toda la gente, como para mandar un mensaje. Me gusta coger, supongo que era el mensaje. Como Zenón era bastante más pudoroso que su maestro Crates y los demás cínicos, no adoptó del todo esta filosofía, pero sí podemos considerar que el estoicismo, sobre todo en sus inicios, es una especie de cinismo de buenos modales. Los estoicos, como Zenón y su sucesor inmediato, Cleantes, solían juntarse en algo que se llamaba el pórtico pintado en el ágora ateniense. Y como tenían mucho miedo de dejar el pórtico, la escuela misma se llama Stoa en honor al pórtico. Stoa literalmente significa pórtico pintado. Con el pasar de los años, el estoicismo fue estructurándose un poco más, entre otras cosas gracias al aporte de Crisipo, que fue el tercer maestro de la Stoa e hizo enormes contribuciones a la lógica del sistema. Además del ingenio de sus miembros, el estoicismo se nutrió mucho también de debates que tenían con otras escuelas de la época, como los epicúreos o los escépticos de la Academia Platónica. Y si te estás preguntando dónde mierda entra Marco Aurelio en toda esta historia, básicamente te estás salteando un par de siglos. El estoicismo generalmente se divide en tres etapas: la vieja Estoa, la Estoa media y la nueva Estoa. Marco Aurelio es esencialmente el último referente de ese último grupo. En sus meditaciones, Marco Aurelio básicamente lidia con un montón de problemas más terrenales, mundanos. No son tan filosóficos, sino que son sumamente prácticos, como por ejemplo, cómo lidiar con la lujuria, con las pasiones, cómo lidiar con las riquezas, si las riquezas son buenas o malas y demás. Todo lo cual nos lleva al primer gran mito sobre el estoicismo. 1. El estoicismo es para llenarse de plata. Vamos a arrancar bien. Para los estoicos había cosas buenas, cosas malas y cosas indiferentes. Los bienes materiales, los honores, todas las cosas externas caen en la tercera categoría, son indiferentes. Pero para entender mejor esto vamos a tener que hablar un poco del sistema filosófico estoico, porque es un sistema muy coherente. Todas las piezas tienen un lugar y un rol, y si empezás a acumularlas de forma desordenada o te falta alguna pieza, en lugar de armar Exodia terminás armando un Andrew Tate. Lo primero a establecer es que para los estoicos el mundo es un todo ordenado. Las cosas que suceden no son caóticas, no se dan por casualidad, sino que obedecen a una regla general, una especie de racionalidad universal llamada logos. Este aspecto de la física estoica no es trivial, sino que es totalmente fundamental, porque significa que el mundo no es una bola de caos indescifrable donde nada importa, sino que está ordenado racionalmente, es decir, que se puede entender mediante la razón. ¿Y quiénes son las criaturas que pueden oficiar este entendimiento de la realidad? Obviamente nosotros, que somos los seres racionales. A esta explicación del mundo nosotros la hacemos mediante el lenguaje, que para los estoicos no era simplemente un instrumento de comunicación, sino que era la forma misma del mundo, era la forma en la cual se manifestaba el logos. De ahí que los estoicos pusieran mucho énfasis en cosas como la gramática y la lógica. Entonces, como el mundo es un todo ordenado y nosotros los seres humanos podemos razonar y por ende acceder a ese orden y ponernos en sintonía con ese orden, vivir bien para ellos no tiene nada que ver con tener un Lambo o en
encamarte todas las noches con una mina nueva, sino que pasa por vivir de acuerdo a la naturaleza. Ojo, esto no significa que para los estoicos tengas que ser pobre para ser virtuoso. De hecho, la mayoría de los pensadores estoicos consideraban que la riqueza, los bienes materiales eran indiferentes preferidos. Pero el punto es que tu objetivo no puede ser ver guita, porque si estás todo el tiempo con la idea pija, te vas a distraer de la virtud real, que es vivir racionalmente o de acuerdo a la naturaleza. ¿Pero qué mierda significa vivir de acuerdo a la naturaleza? Te preguntarás. Bueno, para los estoicos una de las primeras cosas que tenías que hacer era librarte de las pasiones. Lo cual nos lleva al segundo mito sobre el estoicismo, que es: los estoicos no sienten nada. La idea de que los estoicos son una estatua que no sienten nada y demás es probablemente la más prevalente respecto de esta filosofía y tiene sentido. Coloquialmente, si alguien te dice que sos estoico como verbo, se está refiriendo a que sos imperturbable, que no te afecta lo que está sucediendo. Pero del lado filosófico la cuestión es un poco más sutil. Lo que pregonaban los estoicos es la apateia. Y si bien suena bastante parecido a la palabra apatía, que es como que te chupe todo un huevo, que no te importe nada, que no sientas nada y demás, en realidad ellos se referían específicamente a no estar dominado por las pasiones o paté. No les gustaba mucho el picadillo de carne. La cosa es más o menos así. Si bien los seres humanos somos racionales por excelencia, como dijimos antes, también somos animales. Y por ende tenemos todas las pasiones de cualquier animal. Nos dejamos llevar por la lujuria, si nos trolean el arranque queremos prender fuego a la computadora y cometer una masacre, cosas así que le pasarían a cualquier ser vivo. Ese impulso de romper todo, ese impulso de querer garcharse todo, esa es la clase de impulso que los estoicos rechazan. No porque sea inherentemente malo tener esa clase de impulso, sino porque no es propio de un ser humano vivir como un animal arrastrado por las pasiones. No va de acuerdo a nuestra naturaleza. Entonces hay una especie de sobrecarga del término naturaleza que hacen los tipos, que es básicamente que existe la naturaleza con N mayúscula, que es esencialmente todo y que obedece a la providencia, y después está la naturaleza de cada criatura, lo que es propio de cada ser. Por ejemplo, en nuestro caso, ser seres racionales. Es como que el hecho de ser racionales, además de conllevar el poder de manipular y entender la realidad, también conlleva una gran responsabilidad. Para dar un ejemplo concreto y que no quede tan abstracto, imagínate que desaprobás un examen. Es perfectamente normal, perfectamente racional que entiendas como algo negativo lo que acaba de suceder. Querías aprobar el examen, lo desaprobaste, evidentemente algo falló en tu forma de estudiar y por ende está bueno que lo tomes en consideración y recalibres. Ahora, lo que no estaría bueno es que extrapoles de ese evento que sos una mala persona, que sos un tonto, o peor, que creas que eso es algo malo que te acaba de suceder. Para un estoico, una cosa es mala solamente si te priva de tu capacidad de razonar correctamente. Esa es tu forma de excelencia, esa es tu forma de virtud. Desaprobar un examen no te quita tu capacidad de evaluar correctamente la situación y razonar con justicia, por lo cual no te pasó nada malo. Y es más, al contrario, para muchos estoicos que te pase algo malo es una especie de oportunidad que te está dando la naturaleza para que ejercites tu virtud. De hecho, hay una hermosa frase de Epicteto donde pregunta: ¿qué piensas que habría sido de Heracles si no hubiese existido el león y la hidra y la cierva y el jabalí y unos cuantos hombres malvados y salvajes a los que aquel expulsó y de los que limpió el mundo? El punto obviamente es que Heracles, el nombre griego para Hércules, si no hubiera tenido todos esos desafíos, si no hubiera tenido esas pruebas, no podría haberse redimido, no podría haber ejercitado su heroísmo. Epicteto reconoce que probablemente Heracles podría haber vivido mucho más chill si no hubiera tenido todos esos problemas, pero no se habría convertido en el héroe que fue. Este es el foco mediante el que los estoicos ven todo lo que te suceda en tu vida. Todo lo que te suceda es simplemente circunstancia, vos no lo controlás, vos no lo elegís, así que da lo mismo, es indiferente. Lo que sí es sumamente importante es tu reacción y pase lo que pase, vos siempre podés elegir ser virtuoso. Lo cual, de nuevo, y para cerrar la sección, no significa suprimir todas tus emociones, no significa no interpretar nada de lo que te está pasando alrededor, sino no dejarte llevar por las pasiones, no dejarte llevar por la ira o la lujuria. Con lo cual caemos redondito, parece que lo hubiera planeado, en el último mito que vamos a atacar, y es que los estoicos son todos incel. La palabra incel viene del inglés para celibato involuntario, o sea que literalmente es gente que no puede remojar la tararira. Esto generalmente va de la mano con los red pill, los alfa, beta, smegma male, como mierda se hagan llamar, y todo eso. Realmente el origen de esta comunidad y demás va totalmente fuera del scope del video, es más lore de internet que otra cosa, así que no me voy a detener mucho en su genealogía, pero sí bástenos resaltar que
por lo menos hasta donde yo sé, en la filosofía estoica y en los escritos de los estoicos, en ningún lado dice todas putas menos mi vieja. Tampoco pude encontrar donde Epicteto, Séneca o alguno de los estoicos antiguos inclusive mencionan una respuesta al problema de no encontrar una trinchera para enterrar el soldado. Al contrario, con todo lo que dijimos hasta ahora, te debería ser bastante claro qué pensaría un estoico de una mujer. Lo mismo que piensa de cualquier otro ser humano. Sos un ser racional y por ende podés ejercer tu razón para ser virtuoso. Es una filosofía relativamente indiferente al género. Esto no significa que estoicos particulares no hayan tenido visiones específicas sobre las mujeres. Por ejemplo, Epicteto en sus disertaciones famosamente suscribe a la teoría social extraña de que las mujeres son una especie de bien común que todos los hombres pueden tomar cuando así lo deseen. Pero lo importante es que esto no tiene nada que ver con el sistema filosófico de los estoicos, sino que es una cosa cultural que el chabón ese tenía en su mente de casualidad. De hecho, otros autores como Séneca, por ejemplo, resaltaron explícitamente que las mujeres son moralmente equivalentes a los hombres. Lo que los incels, los red pill y todos estos parecen haber hecho es algo muy común cuando se trata de entender al estoicismo en tiempos modernos, y es quitarle toda su física, quitarle toda su lógica al sistema y quedarse solamente con la dicotomía del control, que en realidad no aparece en ningún estoico antiguo ni nada, sino que se lo debemos a Massimo Pigliucci, que es un autor contemporáneo que un poco ayudó a revivir esta filosofía. Lamentablemente, tomada por sí sola, esta premisa de, che, hay cosas que podés controlar, hay cosas que no, deberías ocuparte de aquellas que sí podés controlar e ignorar o ser indiferente a aquellas que están por fuera de tu control, se puede tomar como una herramienta genérica para adelantar cualquier cosa y por ende termina siendo frecuentemente utilizada para vender criptos. Y como te dije al principio, a mí me chupa un poco un huevo esta parte del estoicismo un poco más superficial y demás, porque la mayoría de los pibes que la adoptan simplemente son jóvenes, adolescentes, que están tratando de encontrar un camino, identificar su identidad, mejorar como personas y demás. Estaría bueno que no terminase tan frecuentemente en venta de cursos, misoginia y cripto scams, pero bueno, todo no se puede. Un pasito a la vez. Por lo pronto espero que este video te haya dejado un panorama un poquito más completo de la filosofía. Te dejo las fuentes en la descripción. Si te interesa que haga esta clase de videos, tira una interacción, así se copa el algoritmo y me das puntos de internet. Y eso. Toma agua, chao.